Vamos a tratar de iniciar para que la mañana no sea tan larga, sino más o menos breve. Los representantes del Consejo Nacional de Seguridad Vial, de la Policía Nacional, están en camino también, y la OPS también. Entonces vamos a iniciar una primera parte que lo relacionado a normatividad. La convocatoria que se les ha hecho a ustedes es en calidad de expertos de seguridad vial, en el marco de la evaluación, el cuarto informe mundial de seguridad vial que se va a desarrollar o que se está desarrollando en todos los países del mundo para generar una nueva línea de medición, de conocer cómo van los avances del diseño de acción de seguridad vial. Entonces nuestro país va a contestar un cuestionario, en el cual lo hemos socializado a sus correos electrónicos. Este cuestionario es el que todos los países en común lo vienen contestando, y la consolidación final será publicado el próximo año como informe mundial, un nuevo informe mundial para conocer cómo se ha ido reduciendo las muertes y las lesiones por accidentes de tránsito a nivel del mundo en el marco de este diseño de acción. Este año, tan igual que el año pasado, el cuestionario ha sufrido algunas modificaciones en las preguntas, y también nos refiere realizar un análisis de la normatividad vigente que existe en relación a seguridad vial. Mencionarles que básicamente la Organización Mundial de la Salud, tanto como el Ministerio de Salud, nuestra mirada siempre es más hacia las lesiones y muertes por accidentes de tránsito, las consecuencias principales. Por ende, el marco legal que se evalúa está en razón de la causalidad. La causalidad principal relacionada a los accidentes de tránsito. De ese sentido, estos son ocho aspectos que la normatividad solicita respecto a seguridad vial a nivel del país. Lo que nos preguntan es qué normatividad se tiene en razón de velocidad, de consumo bajo los efectos del alcohol, conducción bajo efectos de drogas, cinturones de seguridad, casco de motociclistas, dispositivos de retención para niños, teléfonos móviles y atención posterior a los accidentes. Lo que hemos hecho es revisar la normatividad y hemos hecho unos cuadros para cada uno de ellos, y los vamos a pasar porque es importante recordar un poco. Como expertos, ustedes los conocen, nos van a ayudar a ver si estos son los vigentes actualmente, si son la normativa vigente. Buenos días, adelante por favor. Representantes del Consejo Nacional de Seguridad Vial y del Ministerio de Salud, de la Dirección de Epidemiología. Entonces vamos a ver básicamente que estos factores que están mencionados aquí, ¿qué legislación tienen? Y bastante claro es qué legislación tenemos. El problema es la aplicación de la misma. Vamos a revisar cada una de ellas rápidamente. Esto es relación a velocidad. La pregunta o el tema solicitado es límites de velocidad en vías urbanas, rurales y principales. La norma que lo establece es el Decreto Supremo 016/2009. Acá está la ubicación de la norma, en qué título, en qué capítulo y qué artículos lo relacionan. Y tenemos 4 artículos relacionados a límites de velocidad. Límites máximos, tanto en zonas urbanas como en carreteras, en caminos rurales también, límites máximos en carreteras que cruzan centros poblados, y límites máximos de velocidades especiales incluso, ¿no? Y también límites mínimos de velocidad. Todo esto es en relación a esta pregunta. No sé si se ha modificado en alguna parte el documento, el Decreto Supremo 016/2009 respecto a estos límites. Los que conocen la norma, creo que no ha sido modificado hasta el momento. La segunda pregunta, yo esta presentación se las voy a pasar porque siempre es importante tener a la mano lo más sencillo de seguridad vial, ¿no? Capacidad de las autoridades locales para modificar los límites de velocidades nacionales. Acá está en relación si la norma permite que
Si se dice que la vía tiene 60 kilómetros por hora como máximo, si el gobierno local puede tener capacidad de modificar. Está establecido en el Decreto Supremo 016-2009, modificación de límites mínimos de velocidad y modificación de otros límites de velocidad a ser modificados por la autoridad competente por condiciones geométricas de vías. Y señala que excepcionalmente la autoridad competente a cargo de la gestión vial puede establecer otros límites de velocidad, los señalados en el presente reglamento, en razón de condiciones y características geométricas, meteorológicas, volúmenes y composición del tránsito. Esto menciona que se debe hacer un estudio previo para demostrar por qué la modificación del mismo. Entonces, este artículo señala la posibilidad de esa modificación, ¿no? Que se pueda modificar límites de velocidad nacionales en razón de un estudio que pueda desarrollar los gobiernos locales. Ese análisis yo les voy a agradecer que lo puedan leer, si está correcto, cómo se está presentando o si hay algún punto que hay que variar. No sé si hay algún comentario respecto a este punto. Yo creo que eso se refiere al límite de velocidad, bueno, de ámbito urbano, pero más que eso, creo que ahorita la controversia está en vías nacionales que cruzan centros poblados. En el caso de la carretera central, lo que está ocurriendo con la Panamericana y otras, donde está suscitada una serie de controversias, porque ya no vendría a ser, por ejemplo, la Panamericana en el tramo que cruza la ciudad, de Puente Piedra hasta Conchán, ¿no es cierto? Ya es avenida Panamericana. Tiene hasta paradero de buses, tiene una serie de cosas. Entonces, la velocidad establecida para la vía, que era una carretera, inclusive con 4 carriles, ya pasó a ser una avenida. Entonces, ¿de quién es la capacidad para modificar la velocidad de esa vía? Y creo que ahí viene mucha controversia, sobre todo también por el tema de la autonomía, o la mal llamada autonomía municipal, que establecen límites por encima de la norma nacional. Y es en razón de la interpretación de este artículo, que habría que revisarlo mejor. Justamente ese punto era, digamos, este estudio o esta revisión, mejor dicho, más que un estudio, y este es un interesante que exista para ver cómo debería ser la modificación, ¿no? En ese punto. De ahí, otra consulta relacionada a velocidad, bueno, esta ya la habíamos visto, es el posible uso de cámaras de vigilancia de velocidad, ¿no? Y ahí está la normativa, el 017-2009, octava disposición complementaria, obligación del uso limitador de velocidad en vehículos habilitados con transporte de pasajeros, controla de que el vehículo no sea 90 km por hora, es una normatividad. Lo otro está ya las infracciones por el incumplimiento de normas de transporte terrestre, ¿no? Finalmente, las sanciones previstas por el incumplimiento de las reglas relativas a la velocidad. Ahí también arriba en ese, es un error. Este acá arriba. De redacción absoluta. ¿Cómo vas a colocar un limitador en el vehículo? No existe tal cosa, no se cumple eso. Así ya está redactado en la norma, ¿no? Eso es incumplible. O sea, el limitador de velocidad, lo que hay es control y fiscalización. No veo claramente en la norma la colocación de cinemómetros de control de velocidad. Ahí habla de limitador de velocidad, pero eso no se cumple, es imposible colocarlo. Y en vehículos todavía. Habla de todo tipo de vehículos. Ajá. No dice ahí que esos vehículos, esos 90 kilómetros están centrados básicamente en transporte público interprovincial, ¿no es cierto? Y para eso está el control por GPS. Que realiza su trámite. Pero toda esa normativa no lo menciona. Y si yo tuviera que aplicar la ley, todos los vehículos que circulan ahorita por el país tendrían que tener limitador de velocidad 90. Y ya se suscitó un problema. ¿Cómo hace un vehículo en carretera para hacer el sobrepaso? O sea, si voy a 90 y me encuentro con otro vehículo a menos velocidad, ¿cómo lo paso? No puedo, me pongo a un lado y me varé 5 horas. Si él está a 85, hasta que lo pase, a 90 puedo ocasionar un accidente. Entonces, la normativa permite, por un espacio de tiempo determinado, que se supere la velocidad límite, creo que 5 minutos está en la norma, y que pueda hacer el sobrepaso del vehículo. Pero todo eso no está contemplado en esa ley. Es más, o sea, si tú la aplicaras, todo eso tiene que ser revisado. El tema no está claro, definido. Dice ahí, la detección de infracciones por incumplimiento de normas corresponde a la autoridad competente.
En este caso, ¿quién es? La Policía Nacional, ¿cierto? ¿O no? No, dice la misma que tiene por efecto el apoyo de la Policía Nacional. Sin embargo, la ley dice que el ente fiscalizador de tránsito es la Policía La Nacional. Policía Nacional. Ajá. Entonces, ¿quién es la autoridad competente? Ahí dice el apoyo de la policía, pero en realidad la ley dice que es la policía. Es toda una confusión de redacciones ahí. El tema es que estos son decretos supremos, digamos, que son más fáciles de modificar que una ley. Exacto. ¿No? Que eso ya es un trabajo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces ahí habría que hacer una recomendación de revisar ese decreto supremo y que sea mucho más claro y le dé mucho más facultades a las autoridades a colocar radares de detección de velocidad como tiene Callao. Claro. ¿Cierto? Sí, ahí Alexandra. Incluso la misma Policía Nacional del Perú, por ejemplo, el control de velocidad con estas cámaras de los cinemómetros no están equipadas, no están implementadas. Entonces, eso también es un poco ambiguo, ¿no? Como estábamos viendo ahí. Sí. Ese limitador no existe como tal, no existe. Si bien existe en carretera, sí, pues existe que es el control de GPS por parte de la entidad que transportan, sobre todo en vehículos de transporte de pasajeros, ¿no? Pero en el ámbito urbano no existe, por ahí que te falta precisar un poco más. Claro, el limitador de velocidad es bien directo. Si yo llego a 90, por un mecanismo electrónico, se corta la emisión de combustible al carro y el carro ya no avanza. Eso es peligrosísimo. O sea, no puedes, Claro. como está puesta la norma, es incumplible. Lo otro que me interesa preguntar, si este artículo es suficiente como por ejemplo el control de fiscalización que hace Sutran, o es necesario ajustarlo mejor, ¿no? Por supuesto, porque es confuso, porque si tú ves ahí lo que dice la autoridad competente y la ley no está clara. O sea, yo entiendo como autoridad competente que la autoridad de transporte competente tendría que decir, en este caso, en el caso de carreteras de vías nacionales es Sutran. En el ámbito urbano serían los municipios, pero con el apoyo de la policía, dice, ¿no es cierto? Pero sin embargo la ley dice que la autoridad máxima de tránsito es la Policía Nacional. Y aún así dentro de la Policía Nacional está la Policía de Carreteras, la Policía de Tránsito, entonces es bien confuso. Claro, acá el problema es que también solamente lo atañe el tránsito, ¿no? Normas de tránsito terrestre. Y la de transporte. La de transporte no se define. Así es. Porque si fuese acá transporte, ahí sí se hablaría del apoyo de la policía, más no tema tránsito, ¿no? Entonces, si estamos hablando de tránsito, netamente es la policía. es policía. Sin embargo, hay, claro, lo que decía Alfonso, es una ambigüedad, porque siendo ya ellos los encargados de la fiscalización, no puede decir que es apoyo de, sino que ellos son. Al menos que institucionalmente se refieran de otras áreas, pero sí es el tema ocurre diario, ¿no? Es decir, los que estos son los que han estado en las municipalidades, muchos conocidos acá, cuando la autoridad competente solicita el apoyo de la Policía Nacional, es un triunfo. Sí, y en carreteras es lo mismo, ¿no? Si uno quiere hacer una intervención en la carretera central, pero está cerca de un poblado, entonces ahí ya hay una dificultad interna propia de saber quién es la autoridad competente, ¿no? Es carreteras, es tránsito, es la comisaría de la zona, a quién le corresponde. Claro, el tema es que tenemos un marco legal que hay que arreglar en algunas cosas puntuales como para que pueda ayudarnos a obtener un mejor resultado. Sí. Y eso se va a ver cuando veamos el cuestionario y hablamos, por ejemplo, de qué percepción tenemos nosotros para el control de velocidad. Y generalmente todos los años siempre el cuestionario se ha contestado con los expertos de esos años, siempre ese porcentaje es bajo, ¿no? A pesar de que se cuenta con la normatividad. Si tú revisas la estadística del SAT, donde se registran todas las sanciones tanto de transporte como de tránsito impuestas, y te das cuenta cuántas se han puesto por velocidad, no hay. Ninguna. En el SAT no hay. El 90% son infracciones de transporte, las actas de transporte. Y lo curioso es que es la primera causa según la misma policía, la primera causa de accidentes. Hablando de policía, vi ahí en tu correo de convocatoria que siempre estás convocando al coronel Tolentino, creo, ¿no? Sí, ya no está. Ya no está. Ajá. Yo tuve una reunión antes de ayer con los altos mandos, porque había una modificación de la estructura. Ajá. Y ahora todo lo que tiene que ver con seguridad vial, investigación de accidentes de tránsito y campaña de seguridad vial lo tiene la DPIAT.
el coronel Franklin Barreto. Barreto. Ujú. Y le pasé la convocatoria pero para que viniera, pero evidentemente si no recibe oficialmente, Ese es el tema. hay que convocarlos a ellos. Nosotros ayer nos reunimos con el coronel Tolentino y con la Dirección de Estadística, hemos ido para allá. Y felizmente aceptaron por el tema de la importancia mandar un representante, porque sí nos dijeron que ahorita con la policía todo tiene que entrar por la Dirección General. Si no hay una orden de la Dirección General... El general Lama. Ajá. Pero bueno, la persona más idónea para esto es Franklin Barreto, en Depiat. Ángeles de carretera también, ¿no? Estuvo En antes. carreteras, claro, él Pero está bastante... Franklin, sí, además él Sí, tiene mejor información de la que tiene estadística. Ayer estuvimos justamente con estadística y la policía y verdaderamente encontramos tuvimos una conversación bastante interesante. Quería invitar a Meredith, ya que nos ha presentado y nos ha albergado en su casa. Muchas gracias. Hay representantes de la Fundación Transitemos, Alfonso Flores, Manuel Yarleque y Gabriela Guzmán, que son de la Sutran. Adelante, María. María Jara también, que está ahora de la Fundación Transitemos. Lourdes Lainez, de la Municipalidad de Lima Metropolitana. Ya la conoces, Eliana Rojas, que es parte de la epidemiología. Está Alexander, que es del Consejo Nacional de Seguridad Vial. Irina Contreras, de la Municipalidad de Lima. Nilo Espinosa, gobernador regional de Cayó. Ya lo conoces también de Vial, ¿no? Muchísimas gracias. Veo que Joel metió la pata. Espero que no haya sido por un accidente de tránsito. Bueno, sí, darle la bienvenida. Yo también he amanecido hoy día con mi propio accidente, pero no de tránsito, menos mal. En realidad, el país desde hace bastante tiempo viene dando pasos multisectoriales, colectivos, para avanzar hacia este tema, pero todavía no hay una voluntad política que lidere eso, ¿no? Y sin un liderazgo fuerte es muy difícil, porque los técnicos pueden trabajar mucho, pueden trabajar articuladamente. Hay un excelente plan, que lo debe conocer el colega, trabajado colectivamente con mucha fuerza, porque además ha sido de varios años, ¿no? Se ha actualizado, pero todavía no está aprobada esa política pública. Hay un marco legal que necesita ser mejorado, ¿no? Pero lo que hay que reconocer es que esta fuerza técnica siempre ha estado ahí, siempre está ahí, y, digamos, no abandona trinchera, y creo que en algún momento llegará ese liderazgo, ¿no?, que se necesita para que Perú deje ser ocupar uno de los primeros puestos en materia de accidentes de tránsito, ¿no? Ya todos sabemos que mueren 2.000 personas por seguridad ciudadana, ¿no? Y 3.000 personas por accidentes de tránsito. O sea, tenemos más muertes por accidentes de tránsito que por seguridad ciudadana. Entonces, pero no es suficiente la información, es importante, pero necesitamos este liderazgo, ¿no? Este liderazgo que espero que se pueda conquistar en algún momento, para ver de que se apoye más la política pública. Aquí el Consejo Nacional de Seguridad Vial, digamos, nunca ha declinado en su batalla, y también el Ministerio de Salud y todos los sectores que forman parte de este Consejo han estado cumpliendo la tarea. Ahora tenemos una tarea que es un insumo para ver cómo todos los países responden a nivel global, ¿no? Entonces, realmente un insumo. Todos los años se hace esta revisión, y eso es lo que permite después dar cuenta a la OMS y luego a Naciones Unidas sobre el compromiso del decenio, ¿no?, que termina en 2 años. Nos quedan 2 años para ver si Perú cuenta con este liderazgo que permita avanzar, ¿no? Muchísimas gracias. No sé si invitaría a los otros colegas que se acerquen. Todos estamos vacunados. No, y sí, para poder, somos poquitos así más cercanos y calentitos. Doble la bienvenida también a la doctora Jara, que
que se fue y veo que ahora está en la cancha nuevamente. Sí, no. Ah, sí. Todo está pedido. Ya, qué bueno, qué bueno, bien, bien. Y bueno, esperemos que se cumpla este objetivo y también ver los pasos siguientes. Gracias. Gracias, Manelit. Básicamente un resumen de lo que vamos a continuar, como les decía, a los que recién nos están acompañando. Vamos a ver el cuestionario en un segundo punto. Pero el cuestionario este año viene con un análisis de la normatividad. Y la normatividad que tenemos en relación a seguridad vial. Y lo interesante de este proceso es que lo que estamos conversando a través de este vía lo vamos a poder ver, porque son aspectos que hay que tener en cuenta, ¿no? Ustedes como expertos nos van a ayudar a identificar, mira, existe la normativa, sí, pero hay que modificar algunas cosas, como decíamos, ¿no? El tema de acá, por ejemplo, que existe la posibilidad de uso de cámaras de vigilancia, pero la aplicación o como está redactada la norma verdaderamente es inaplicable, mencionaba Alfonso, ¿no? Y también que, por ejemplo, no permite a la SUTRAN definitivamente tener una mejor precisión para lo que hace como control de velocidad a nivel de carreteras, a nivel de transporte. Hay sanciones, el otro punto del tema de velocidad es sanciones previstas por el incumplimiento de las leyes. Ahí está, sí tenemos, pero lo curioso, como bien decía Alfonso, si hacemos una revisión del SAT, no hay papeletas por velocidad. Siendo la primera causa de accidentes de tránsito, no existen papeletas relacionadas a velocidad, o son muy pocas. Y me acuerdo que con la Municipalidad de Lima, cuando se hizo, hacíamos recordar, ¿no?, un poco, que se hizo un control de velocidad con los cinemómetros y verdaderamente se tumbaron todo ese efecto. Se trajeron toda esa evaluación justamente por ese problema de la imprecisión normativa existente, ¿no?, hasta cierto punto. Entonces, este PPT, que es un resumen del marco normativo existente, como le decía, le vamos a compartir a todos los representantes, por favor, la Policía Nacional, de Dirección de Estadística. Sí. Es un buen momento porque tenemos conocimiento de que el Ministerio de Transportes, la DGTP, está haciendo una revisión integral del Reglamento Nacional de Tránsito. Inclusive en el siguiente tema que viene sobre las sanciones, ahí había un problema que tiene que ver con el tema de la aceptación social de una infracción. Hay un límite muy delgado entre una norma estricta y ahí pasas a la risa, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú pasas una vía a 5 o 6 kilómetros por encima del límite previsto con margen incluido, te dan justamente lo que dice ahí, ¿no es cierto? Falta grave, 12% al OIT, 50 puntos, ¿no es cierto? Y sin embargo a tu lado pasa un señor al doble de la velocidad permitida, una vía de 60 pasa a 120, le cuesta lo mismo. Entonces yo, que me pasé, 5 kilómetros, me siento indignado y digo, la próxima vez voy rápido, me da lo mismo, me cuesta igual. Entonces el incumplimiento de la norma es porque la norma está, no contempla una gradualidad. Entonces nosotros presentamos una propuesta de gradualidad de sanciones allá por el año, casi al inicio de la fundación, en el 2011. Y gracias a Dios en esta gestión la están revisando y se va a incorporar en esta modificación del Reglamento Nacional de Tránsito para que exista una gradualidad en cuanto en la franja baja va a ser menos estricta que esto, pero en la franja alta va a ser más fuerte que esto. Es decir, si tú pasas el doble de velocidad de una vía, te retiran la licencia automáticamente. Entonces hay una gradualidad y las personas, por efecto está conocido social, dicen, esto sí es cumplible, ¿no es cierto? Y tú vas a respetar más la norma porque, bueno, me pasé un poquito ya, pues, pero te indignas cuando te clavan una multa por 5 kilómetros. Y al doble de la velocidad le cuesta lo mismo. Eso está siendo revisado ya actualmente. O sea, próximamente va a haber cambios que tendremos que revisarlo, pero me interesó mucho este que acabas de poner ahí sobre las cámaras de velocidad, porque hay que ver qué están revisando sobre ese punto que es tan ambiguo. Porque tenemos, si hablamos de control de velocidad, tenemos por ejemplo lo que hace el Callao, lo que hace Sutran, y lo que es los cinemómetros, que tiene que, si queremos que se efectúe la sanción, dar el mecanismo legal para que no sean rebatidos estos sistemas de control. Porque si se quedan así como tal, la sanción queda ahorita, letra muerta. A partir del 1 de julio debería entrar en vigencia la norma que
hace la fiscalización vía GPS de los camiones de transporte de carga. Sin embargo, ya está siendo cuestionada ante su lanzamiento y amenaza con una huelga. Y tú revisas el marco normativo, Exacto. no existe una obligatoriedad. O sea, hay que revisar lo normativo para que la autoridad competente tenga el respaldo legal de implementarla. Ahora no lo tiene. Pero el grupo que anuncia la huelga es un sector muy pequeño, porque en 15 días de 5.000 registrados estamos pasando a 11.000. Porque la mayoría que son hombres de camión también pertenecen a una empresa que presta servicios. Entonces ya cuentan con ese sistema, solamente que quieren o convalidar o ver si es el que está. Sí, María. Yo quisiera comentar un tema que me parece importante. En nuestro país, más allá de que corrijamos el marco normativo y la sanción, tenemos un problema grave que viene a colación de lo que tú manifestaste, que es el tema de que sistemáticamente se vino abajo el control de velocidad. Y se vino abajo el control de velocidad porque la señalización en las vías, o sea, hay una máxima de velocidad por vía que es distinta a la del marco normativo general que está establecido en el reglamento. Y eso en las ciudades, ¿no es cierto? En las ciudades eso es claro, hay siendo vías, algunas de ellas de competencia de los municipios distritales, hacen ajustes en la señalización y esa información no la tiene recabada actualmente nadie, a menos que me equivoque en el caso de Lima, no sé si la tienen, digamos, sistematizada, porque esa información es muy importante, son muy pocas las vías en las que se puede correr el máximo de la velocidad permitida, normalmente hay reducciones. Y cuando hablamos de carretera, el mismo principio se repite igual. Lo que estamos haciendo, o lo que estaba haciendo, lo que hace Sutran, es controlar el máximo permitido de velocidad de 90, de 100 kilómetros, pero no los máximos permitidos por tramos más chicos, que son la regla, por ejemplo, en vías como la carretera central, que son vías sinuosas, que tienen un máximo de velocidad de 50 o de 60 kilómetros por tramo, y esa información la tendría que tener consolidada ya el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tendría que haber, y si no la hay, pues hay que construirla, tendría que venir de Provías descentralizado y de la Dirección de Concesiones. Los tres tendrían que suministrar esos estudios de los tramos, de los límites máximos de velocidad por tramo, para poder hacer mucho más potente la fiscalización. Exactamente. Solamente estamos viendo los máximos de velocidad con la tolerancia de 10% más los minutos que pueden correr. Que se ha avanzado mucho, pero eso es sumamente importante, saber la velocidad máxima por tramos, la velocidad máxima distinta, diferente de la del marco general, que no hay mecanismo todavía. Que claro, por ejemplo, lo que conversábamos hace un momento, que llegaras, que era la carretera nacional que pasa por Matucana, o ese tramo en Matucana no va a ser el mismo tramo de límite de velocidad que tiene la carretera nacional. A pesar de que la norma, que estamos revisando la anterior, lo permite, pero también bastante hay que modificar, ahí está, que sí puede hacerlo la autoridad, pero no se está informando al respecto. Ahí está, excepcionalmente la autoridad competente a cargo de la gestión de la vía puede establecer otros límites de velocidad. Exacto. ¿No es cierto? Pero no se está cumpliendo con la parte, habría que mejorar la redacción en el sentido que cuando lo haga está en la obligación de reportarlo al ente central. Claro, a Provías No, o exacto. Simplemente ellos lo asumen y dentro de su territorio lo implementan. No es correcto. No es que lo asumen y dentro de su jurisdicción lo correcto. Si no me equivoco, lo tienen que pasar de todas maneras por ejemplo, si fuera una vía urbana, tienen una calle, por ejemplo, tendrían que informar y tener el visto bueno de GTU. Sí. En el caso de Lima. En el caso de Lima y eso en el caso del país. Pero ahí la norma está clara, mira, si la lees, no lo dice. A ver, lo voy a leer, dice: excepcionalmente la autoridad competente a cargo de la gestión de la vía puede establecer otros límites de velocidad a los señalados en el presente reglamento,
en razón a condiciones y características geométricas de las vías, condiciones meteorológicas, volúmenes y composición del tránsito, así como de la necesidad de proteger la seguridad vial en pasos a nivel, intersecciones, establecimientos educativos o deportivos y otros, para lo cual debe instalar la correspondiente señalización. Para la determinación de los límites previstos en el párrafo precedente, la autoridad competente bajo responsabilidad funcional deberá contar con el estudio técnico de la determinación de velocidad aprobado mediante disposición expresa. La señalización que se instale de acuerdo al estudio realizado deberá cumplir con las características técnicas establecidas en el manual de dispositivos de control de tránsito automotor para calles y carreteras o el que lo sustituye. En aquellos casos de poca visibilidad de las velocidades referidas en los artículos 162, 163 y 164 del presente reglamento, corresponderán a la mitad del máximo fijado para cada tipo de vía. Tienes razón, la norma nacional es la que hay que ajustar. Ajá. En el caso de Lima, las ordenanzas de Lima sí obligan A la notificación. a que no solamente la notificación, es a que lo valide GTU. Ahí tendría que ponerse en ese párrafo de que ese estudio Debe ser debe ser validado. validado por la autoridad competente en cada caso Así para que es. pueda ser Eso- aplicado. Eso es lo que falta ahí. Está muy genérico. El doctor Espinosa estoy segura que está tomando nota Claro, aparte de eso, de lo que hemos conversado. el problema venía a ser justamente, como ya lo habíamos manifestado al inicio, de que el detalle venía a ser las carreteras que cruzan centros poblados, ¿no? Si bien También, nosotros tenemos claro. una normativa bastante amplia, pero genérica, pero en los centros poblados no está regulado eso. Entonces ahí venía el problema. Un ejemplo concreto tiene la Gambetta. Claro, Ajá. por ejemplo. La Gambetta es el mejor ejemplo de tú tienes, cruzas, corres a 60, es una carretera nacional, tienes que tener tus luces encendidas, pero tienes luego antes de Chillón un nido donde tienes que venir de 60 a bajar a 30 y después tienes la parte del pesquero donde vas de nuevo a 60 y luego tienes toda la Pampilla que es totalmente libre de 3 carriles, pero tienes que ir a 60 porque no puedes ir como una vía rápida. Entonces tú vas con camiones, tienes todo un buen tramo, o sea, son 23 kilómetros que los podrías aprovechar de una mejor manera, ¿no? Pero sin embargo, está la cámara de la municipalidad y te va a poner la papeleta porque todo el que no cae resbala ahí, pero de todas maneras te la van a aplicar. Pero a la hora que tú dices, bueno, ¿y por qué no me modificas los límites de velocidad? Te van a decir, no, porque es una vía nacional y entonces yo no tengo nada que ver. Sí, pero me estás poniendo la papeleta como si fueras una provincial. Entonces tampoco le das el factor ahí, ¿no? No hace ni por un lado ni por el otro. Entonces ahí ese ejemplo es bastante difícil, es el más concreto en realidad para poder ver el juego de velocidades que hay. Vas a 60, vas a 40, vas a 30, nuevamente vas a 60 y no hay una... no está realmente coordinado esa parte, ¿no? Y la parte donde podrías correr un poco más tampoco te la deja. Y Esa luego se norma le se puede aparece ajustar, una ¿no? mototaxi ahí. O una propuesta concreta, técnica, ¿no? Claro, como comenzamos, eso está establecido en un decreto supremo. No es una ley, un decreto supremo es ya competencia del sector, digamos, ¿no? Que lo pueda Así es. puede El hacer la MTC nueva es el propuesta. el que va a regular a nivel nacional. Ajá. Así que es un decreto supremo del MTC y eso se aplica a todo el país. Sí. Esa es la figura. Todo el mundo se tiene que Hay varias ajustar. áreas, pero muy bien seleccionadas los puntos que estás tocando, porque son todos los que hay que revisar. Ujú. Okay. De ahí la que sigue es, vamos a ver, bueno, si ya lo habíamos visto. El siguiente punto era, Yo Sí. en el anterior, a ver, lo que pasa es que ahí, por ejemplo, hay que actualizar, como ya lo había manifestado el señor Alfonso, es que el año 2015, si mal no recuerdo, salió una normativa modificando ese decreto supremo el de de sanciones. control de velocidad del 12% al 18% de multa. Ok, ya. Si no me equivoco, es el decreto supremo 025-2015. Entonces ya se Bueno, elevó la como multa. dije, eso está siendo revisado actualmente. Doctor Espinosa va a saber. Sí, Sí, Está revisando todo el reglamento Exacto. nacional y se va a incorporar la gradualidad de sanciones y una serie de cosas. Perfecto. Gracias, Alexander. Esa precisión la vamos a modificar. Bueno, el otro punto, como decía, de los factores de riesgo es el consumo bajo los efectos de alcohol. Los temas solicitados de análisis por el cuestionario son
Medida utilizada en el instrumento legislativo referente a conducción bajo efectos de alcohol, concentración de alcohol en la sangre o aliento u otra medida. Está establecido en el reglamento igual 016-2009 y está prohibido conducir bajo influencia de bebidas alcohólicas, lo tenemos normado. Límites concretos de alcohol en sangre o en aliento, tenemos tenemos lo que es la ley que modifica e incorpora los artículos al Código Penal y modifica los códigos procesales penales, en donde señala, ¿no?, el límite para 0,5 gramos por litro en el caso bajo efecto de drogas tóxicas estupefacientes para el conductor particular y 0,25 para el conductor bajo efectos del conductor de transporte de pasajeros. Están establecidos ahí. El grado alcohólico máximo permitido a los conductores y peatones que sean intervenidos será previsto por el Código Penal, es lo que indica el decreto, y esta es la modificación, digamos, la última, si es que no ha habido una nueva, la que señala este aspecto, ¿no? Sobre ese particular también debo decir que la policía está por hacer una adquisición de alcoholímetros porque han solicitado la colaboración para elaborar una base de compras para que no haya los problemas que siempre hay con las compras policiales. Pero sí se va a hacer una inversión en alcoholímetros, lo cual es una buena noticia porque creo que los alcoholímetros Nosotros se los proporcionamos. proporcionar al Consejo Nacional de Mantenimiento y los problemas que prevé que la policía va a hacer una compra. Claro. Eso está muy bueno, ¿no? Pero creo que hay un problema más de fondo, ¿no? En un país como nuestro, donde hay muy poca autorregulación y todo, si tenemos una ley permisiva de que sí permite un poquito, nadie incorpora un poquito eso, un poquito y puede ser... Pero ahí no está. 0,25. No, todavía es algo imposible. Hay organismos que generan alcohol. Sí, pero Brasil lo tiene y permite una gradiente que tiene que ver yo lo que siempre digo es, si somos incapaces de hacer cumplir lo que existe, ¿qué nos va a garantizar que vamos a cumplir a cero? Realmente, primero hagamos que se cumpla lo que existe. Y de ahí podemos pensar, una vez que tenemos ya estabilizado un control de alcoholemia con la norma presente, podemos pensar en bajar el límite. Pero actualmente ni se cumple esto, menos se va a cumplir la de cero. Es imposible. Una preguntita, por ejemplo, ahí en el caso de la compra de los alcoholímetros y del presupuesto que maneja la policía, no sé, nosotros en el Callao, por ejemplo, nos han pedido la división de investigación que trabajan, tienen un alcoholímetro. Entonces nos pidieron 2 alcoholímetros que valen, bueno, los amarillos, que es lo que normalmente usan para soplar, $5.000 cada uno, o 5.000 soles. Es un precio... ¿El cuantitativo? Sí, el amarillo. Entonces, nosotros tenemos 10, pero todos están descalibrados porque no tienen la calibración de Indecopi. Y eso tiene un precio. O sea, Indecopi por calibrarlo te da un precio. Entonces, y eso hay que hacerlo anualmente. Entonces, dentro del presupuesto tienen que manejar, uno, la compra en sí de los alcoholímetros y luego también la calibración, que normalmente no lo maneja la policía dentro de su estándar de presupuesto y que lo pide pues a las autoridades y yo digo, pero es que luego yo no tengo cómo justificarlo porque no puedo justificarlo como parte de una actividad o como dentro de mi presupuesto hacer ese gasto, ¿cómo lo voy a sustentar? Entonces ahí también podría haber una ayuda para tener en cuenta eso. Ahora es el INACAL, ¿no? El tema ahí también era que conversábamos justamente con la policía y decía quién compra el alcoholímetro. Ese era un tema, porque la policía es su labor de fiscalización, sí, pero por un lado tienes que tener la herramienta, pero el argumento que yo decía que tampoco no me suena tan ilógico es el tema de la fiscalización es mi instrumento con el cual yo lo voy a desarrollar, pero el proceso económico, digamos así, ¿no? La multa va para la municipalidad en completo. Entonces, no es verdad. ¿Cómo es en ese proceso? No es verdad, porque en Lima hay un convenio por el que se le traslada una cantidad a la policía. Claro, hay un... De la multa. Claro, esos son las municipalidades que tienen convenio, que no son muchas tampoco. Pero
independientemente de la multa, la propia policía tiene que tener su presupuesto para sufragar, así es. Ahora, en todo caso, que el comando tenga una acción mucho más activa y que se junte pues, con los municipios y con Sutran para celebrar convenios y que les alcancen una partida, que además se pueda auditar, porque hay que decirlo, no hay claridad con el destino de los fondos que se les ha asignado. Y otra cosa que plantea y fue uno de los argumentos para entrar esa bajo la fiscalización mediante cámaras era que se vuelve un instrumento de recaudación. Así es. Y no un instrumento como debe ser de educación y de sanción. Así es. Si la policía reclama que, no, yo quiero que la plata de la multa venga para mí, entonces Olvídate, obviamente estamos va a decir a la policía, hoy día me tienes que traer 50 infracciones de velocidad, y se vuelve un instrumento recaudador. Y está bien que la policía no reciba un mango de eso, para que cumpla su labor puntual. Si le falta plata, que la busquen de otro lado, pero no a través de la fiscalización, porque eso se trae abajo esos procesos de fiscalización que en todo el mundo, no es acá. Cuando ha intervenido que el recurso va a quien lo impone, fracasa, porque se vuelve un instrumento recaudador. El recurso que ingresa debe ir a un fondo intangible para temas de seguridad vial. Eso podría ser quizás lo más efectivo. Eso podría ser Esa es lo la más única medicina. para que tampoco la municipalidad se convierta en otro mecanismo Así es. como se ha venido desarrollando, ¿no? Ni uno ni lo otro, digamos así. Que lo mismo que pasa con el impuesto, en todo el mundo existe el impuesto al rodaje, ¿cierto? O sea, en otros países es anual y se coloca en la placa del vehículo, que pasó acá es a través de la gasolina. Pero quién sabe dónde van los fondos del impuesto al rodaje que deberían implementarse en transporte o en infraestructura vial. Va al tesoro público, no sabe qué pasa. Es otra lucha que alguna vez hemos estado reclamando, es que el impuesto al rodaje de la gasolina debería emplearse específicamente para obras que tienen que ver con transporte y tránsito. Estaría financiado los problemas que tenemos ahora de transporte y seguridad vial si ese fondo se aplicara ahí, pero no va al Tesoro Nacional y sabe Dios qué pasa con ese impuesto a la gasolina. Avanzamos entonces. El otro aspecto que en relación al consumo bajo los efectos de alcohol, realización de pruebas de alcoholemia aleatorias, también tiene su normativa, que somete a una serie de pruebas como el test Hogan y pruebas de coordinación, equilibrio, uso de alcoholímetro y otros para determinar la presencia de intoxicación por cualquier sustancia que le impida la coordinación. El tema ahí es, por ejemplo, también que no tenemos, lamentablemente, eso también habría que revisarlo, cuando hacemos la prueba de alcoholimetría es presunción, no es definitivo. Porque hay alcoholímetros cualitativos y Exacto. cuantitativos. Exacto. Entonces, el que usa, creo que determina, ¿tienes alcohol? El ¿Cuánto? Tienes que ir a hacer el análisis. Y ahí viene el problema porque generalmente, inicialmente tienes una presunción y a veces la prueba no se hace en el momento adecuado, se demora. Hay otros países en donde solamente con el cualitativo ya es sanción. No sé hasta qué punto eso es posible implementarlo. Eso va en relación a lo que planteaba La tolerancia, sí. la tolerancia. Si tú le pones tolerancia cero, entonces inmediatamente ya está. Te detectan y listo. Pero mientras sea Un la límite. norma cuantitativa, tiene que haber una evaluación que determine cuánto. Claro, ese es el tema, ¿no? Está ligado una cosa con la otra. Por esa razón nosotros decíamos, porque al final ese proceso también es un poco largo y tedioso y que no termina a veces en Pero hay conocerse. instrumentos cuantitativos de importar que están bien. Que esa es la figura, pero que no lo tenemos. Es que hay que incorporar, hay que hacer las modificaciones. Ajá, que hay que tenerlos ahí. El final, requisitos relativos a la realización de pruebas de alcoholemia a los conductores envueltos en colisión, las pruebas de intoxicación, que era lo que mencionábamos, para determinar su estado de intoxicación, dado que hay una cuantitatividad se tienen que desarrollar, ¿no? Y lo que es las infracciones existentes bajo los efectos de alcohol y haya sido detectado conduciendo un vehículo será conocido por efecto al examen etílico o toxicológico, que es lo que determina la cuantitatividad. Las sanciones previstas ya se conoce, esto habrá sido modificado, no sé, también agradeceré si me lo pueden alcanzar. Se modificó lo último a través del 3-2014, el cuadro M1 con presencia de alcohol,
en proporción a lo mayor previsto del Código Penal. Falta muy grave, multa equivale a 100% de las unidades impositivas tributarias, cancelación de la licencia e inhabilitación definitiva para tener una licencia. Ese es lo último, ¿no? Una preguntita con eso. Se dice que tiene que hacerse el examen de alcoholemia. Lo dice quién lo debe hacer, pero justamente luego viene esa circunstancia de quién los va a comprar, quién los va a calibrar y de dónde va a salir. Entonces ahí es donde la policía dice, no, yo no tengo plata para hacerlo, dámelo. Y entonces ese vacío que hay ahí, porque si tú pones, ok, estará a cargo de, ya definitivamente van a designar un presupuesto, van a designar un trabajo. Es 4.750 cada uno de los alcoholímetros. ¿Soles o dólares? Soles. Y 1.000 soles la calibración. Entonces me dice, Nilo, yo tengo 10 alcoholímetros y los necesito calibrar. La dicte del Callao me dice, necesito que me des 10.000 soles. No, pues yo no voy a poder porque no puedo hacer Claro, eso pero una vez establecida la norma, tú tienes que tener, ahora es cuestión, siempre cuando yo escucho eso, que no tengo dinero para tal cosa, depende de tus prioridades. Si tú como política estableces que vas a hacer una campaña de seguridad vial activa, vas a poner número 1 en tu lista de presupuesto todo lo que necesitas para hacerlo. Todo lo que te va a O sea, tocar para el otro si año. tú no lo prevés, Este año evidentemente, no lo vas a poder hacer, pero el no vas a otro poder año hacerlo. Es una cuestión se de... programa. Claro, y esa es la articulación que Y se... además, si le pones la obligación legal, lo van a tener que hacer. Exacto, O sea, a ese es ahí el la punto. norma es la que te Ahí va es a donde tienes que limitar. ponerlo. No, ese es Ahí es el... donde lo podría ser la obligación legal y eso quedaría establecido. Claro. Que haya esa coordinación de la municipalidad con la policía para ver ese tema, ¿no? Esa puntualidad de... Finalmente, las sanciones por el incumplimiento de leyes sobre la conducción bajo los efectos del alcohol, que era lo último que existía, era cuando la gente presta servicio de transporte público, lo que decíamos, ¿no? Por 0,25 y por 0,5. Bajo efectos de drogas, los temas solicitados eran drogas cuyo consumo está prohibido por ley durante la conducción. Lo que es bastante amplio porque dice bebidas alcohólicas, drogas estimulantes o disolventes de cualquier otro elemento que reduzca la capacidad de reacción y buen manejo del conductor. Pero ahí no determina específicamente, hay muchas drogas que alteran el efecto de conducción, pero no está, digamos, cuáles son, cuáles no son. Digamos que simplemente mencionan drogas estimulantes o disolventes de cualquier otro elemento que reduzca la capacidad de reacción. Un caso hace poco, Ajá. yo creo que salió en una señora en Miraflores, lo que pasa es que no había tomado medicina. Ajá. Medicina, Un fármaco. fundamentalmente un fármaco, y si bien es cierto, sabemos que las medicinas son drogas, pero acá en el colectivo se piensa que droga es una sustancia tóxica prohibida, ¿no? Cocaína, qué sé yo, pero no consideran a la medicina como droga. Exacto. En el ideario de la gente. Entonces habría que, para mejor interpretación de la norma, incorporar que las medicinas también. Cierto, y ahí ya es trabajo de nosotros, por ejemplo, como Ministerio de Salud, determinar cuáles son los fármacos que no deberían consumirse. Por efectos secundarios. Ajá. Y el periodo tiempo después que podría consumir. Como una explicación, exacto, como una explicación no de satanizar, digamos, la medicina o de interrumpir el tratamiento, sino que las personas tenemos la obligación de dejar de conducir cuando estás bajo los efectos de una sustancia que te altera. Y condiciones médicas hay un montón, así es que en realidad es cuestión de manejarlo simplemente bonito, ¿no? Porque el tema es de responsabilidad de criterio. Ahí en ese punto justamente ahí entra un poco que alteren la capacidad para conducir mientras esté prescrito, ¿no? Mientras esté la prescripción. Mientras se encuentra la prescripción. Lo que pasa es que Sí. lo que sucede es que el conductor en general debe entender, como decía la doctora Jara, de que si va a conducir un vehículo, obviamente si yo estoy consumiendo pastillas para la migraña, para la gripe, qué sé yo, etcétera, etcétera, que eso va a tener efectos secundarios, pues yo no tengo que conducir al menos, hasta que me pase los efectos. Así es. Claro, pero como te digo, como está redactada la norma, Sí, pues, se interpreta que eso no es una droga. Sí, pues.
se Ahí habría que pone precisar. para correcto de drogas, todo, medicamentos, Sí. algunos medicamentos ya la persona lo va a pensar, ¿no? Ah, caramba, tengo que ver qué medicamento estoy tomando. Pero ahí como que dice, ah, no, medicamento no está incluido. Sí, podría... Mira, acá hay dos, si nos damos cuenta, veamos la precisión, hay dos. Un decreto supremo, que es el 016, donde me habla de bebidas alcohólicas, drogas, que ahí podría entrar, como lo decía la generalidad, estimulantes o disolventes, y de cualquier otro elemento. Mientras que hay la ley 29439, que me señala en su artículo 274, encontrándose bajo efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, y es un poco más puntual, digamos así, ¿no? Mientras que este es más puntual, este es un poco más general. Ahí es donde se tiene que hacer la relación. Claro, porque acá ya me dice droga tóxica, ya más en la ley, más el decreto supremo sí me deja drogas en general. Es algo que hay que revisarlo también en ese punto, ¿no? Si se toma Son 6 frascos sustancias de psicotrópicas. para la tos, ya está tóxico. ¿eh? Una pregunta, en el caso de las personas que tienen, sufren de epilepsia, por ejemplo, está el señor, nosotros estamos para darle su licencia de conducir, el señor ha pasado su examen médico sin ningún tipo de observación, está totalmente apto y sin observaciones en su examen médico, da su examen de manejo y lo pasa, y cuando va a recoger su licencia de conducir tiene un ataque de epilepsia. ¿Le doy la licencia o no le doy la licencia? Lo que pasa es que hay un tema, ¿no? Si tú tienes el certificado médico que te dice que es apto, no tienes razón de decirle así, porque tú no ves el diagnóstico. El tema es el establecimiento de salud, y justamente estamos trabajando en ese punto, lo hemos avanzado, en el cual señalamos que en el caso que haya este tema de epilepsia, tiene que ir a un especialista para determinar si ese señor puede, en el grado de estado de epilepsia, manejar o no. Si es medicado, si tiene ciertas condiciones, por lo general la respuesta va a ser no, no debería manejar, ¿no? Y se le explica las razones, ¿no? El señor va a su examen médico y ahí no va a tener ningún estado de epilepsia. Le van a decir, ¿usted está bien? Sí, yo estoy sano, no tengo ningún problema. Y es muy difícil que la persona, en este caso el camionero, vaya y diga, Claro. señor, yo sufro de epilepsia. No lo va a decir. Claro, pero en la entrevista tendría que haber una pregunta que haga. Hay una declaración jurada en donde se relaciona, por ejemplo, qué tipo de medicamentos. Eso no existe en el centro médico. Puede ser un episodio único. Yo tengo familiar epiléptico que maneja perfectamente bien y tiene la misma edad que yo, 60 años, y nunca ha tenido un episodio porque está bien controlado, bien medicado. Que tampoco Pero es... son excepciones también, ¿no? Sí, Porque- por digo, Depende puede haber del tenido un estado. episodio en ese momento, pues dejó tomar la pastilla, sea Dios, no le decís, no te doy la licencia porque te tumbaste al piso, no, hay que... Claro, esa figura, ahorita lo que se tiene es elaborado una declaración jurada en donde se hace preguntas, entre ellas los medicamentos que generalmente utiliza. Yo, doctor, si me dice carbamazepina, ya yo puedo pensar epilepsia o puedo pensar un rango de problemas, ¿no? Entonces, señor, ¿usted sufre de epilepsia? No. Fírmeme acá que no. Claro. ¿No? Entonces, si eso supuestamente tiene esa declaración jurada, tiene de acuerdo al marco normativo, tiene un rango de judicialización en caso altere la respuesta, ¿no? Pero sí hay eso. Ahora, ese era el tema, ¿no? Hay muchos casos, como bien dice Alfonso, hay casos de personas que pueden sufrir episodios, pero bien controlados, pueden manejar. Pero para eso requiere ya un especialista. Por eso decimos, el establecimiento se lo evalúa bajo un screening, que es un tamizaje. Cumples esto, pasas. No cumples, evalúate con un especialista y que el especialista me diga si vas a poder manejar o no. O sea, bajo esa línea está ahora mirándose el tema. Sí, pero actualmente pues, los exámenes médicos, psicológicos son... Sabemos cómo funciona. Son para reírse. Sí. Y la figura ahí lo que deseamos es básicamente pues que se hagan más que todo, ¿no? Porque uno a la normativa puede decir el mejor examen de evaluación del mundo, pero si no se hace, el problema es cómo lo fiscalizamos para que se haga. El tema es, ese va por ahí ese tema. Y ahí vamos a avanzar. Solamente quisiera decir que sobre ese tema es que sí, y podría decirse que hay una deficiencia de parte del brazo fiscalizador del Estado sobre esas actividades.
Podría decirse también que hay una mala regulación por parte del ministerio de parte de esas actividades. Pero lo que no se sabe es que avanzar un paso es ir contra unas mafias muy consolidadas que están dentro y que tienen representación política muy fuerte. Entonces, lo que quiero llamar la atención es que seamos muy conscientes de esa circunstancia y que nos constituyamos todos desde nuestras entidades y llamemos la atención sobre ese tema y comencemos a formar opinión pública sobre ese tema. Porque frente al análisis, Sutran que no fiscaliza, los gobiernos regionales que no, el MTC, pero ¿y lo que hay detrás? Que además tenemos a un parlamento que es el que... Tiene intereses. Totalmente. Tiene intereses. Totalmente. Entonces, no es solamente una cuestión de norma, es una cuestión un poco más atrás. Yo realmente considero a los que están ahora en el Ejecutivo, son unos valientes. En verdad hay algunos temas estructurales que están cogiendo y es bastante interesante cómo vamos a poder ir viendo ese tema, pero creo que ese mensaje que da María es importante, ¿no? Justamente uno de los puntos que nos ayudó en años pasados el cuestionario fue esto, reunir un grupo de expertos que tenemos todos una mirada común, eso es y no dejarnos, pues, ¿no? O sea, empezar a seguir buscándonos y seguir viendo en lo que creemos que debe ser un sistema de seguridad vial del país, cómo lo podemos potenciar, cómo lo podemos mejorar. Y gracias a Dios la experiencia se tiene entre todos los participantes, ¿no? De esa razón es que adelante, Economista lo tiene. No los dejamos, ¿no? A pesar que ya algunos están en sus cuarteles de invierno, igual los invitamos porque han tenido la experiencia. Bienvenido, coronel, en ese punto. Sí, Diana. Pero es interesante las reflexiones que estamos haciendo en relación a las causas de los accidentes de tránsito. Los que estamos en la mesa aquí, todos los presentes somos interesados en el tema de la seguridad vial y seguramente no es la primera vez que nos vemos, ¿no? Y esta no es la primera encuesta mundial de seguridad vial que estamos haciendo. Al margen de la normativa y demás que debemos revisar, también debemos hacer, en la medida que estás conduciendo casi todas las encuestas, una evaluación de cuánto hemos avanzado, porque lo que es cierto que cuando salen las publicaciones, como la última que salió en el 2015, observamos que los datos pues siempre están, o sea, estamos en los mismos porcentajes o demás, o menos o más, pero también debemos evaluar no solo la legislación, sino cuánto hemos avanzado en el tema de la reducción de las estadísticas de estas causas por exceso de velocidad o por alcohol, o sea, tener los datos comparativos desde la primera encuesta, la segunda, la tercera y ahora que vamos la cuarta, ¿no? Porque, bueno, podemos mejorar toda la legislación o normatividad, pero ¿cuánto estamos implementando? ¿Cuánto estamos haciendo? Porque todos estamos interesados en reducir. Tenemos ya los mandatos, ¿no? El diseño de acción por la seguridad vial o la ODS, pero es necesario que evaluemos eso, porque es un compromiso de los que estamos aquí, y de repente quedaría trabajar esto, no sé si por convocatoria de la estrategia o el consejo o OPS, para que podamos sí, efectivamente sentir que estamos haciendo algo más, porque yo creo que, como digo, o sea, la reflexión siempre va a estar, pero ¿cuánto más vamos a hacer para reducir? O sea, ¿cuál es el compromiso de todos los que estamos sentados aquí? Porque todos generamos alguna información o aportamos con conocimiento, evidencia para esta encuesta mundial de seguridad vial. Bueno, eso es lo que quería comentarte yo, porque es necesario que avancemos, si no, bueno, podemos seguir reflexionando. Sí, gracias, Iriana. Sí, eso creo que es bastante importante. Vamos a ver cómo hacemos un comparativo del anterior cuestionario, que se los copié a todos, si no me equivoco, a través de su correo electrónico. Les copié el cuestionario anterior y ahora el cuestionario de ahora también, cuando terminemos de llenarlo,
Se lo vamos a copiar también para que podamos acercar a la institución esa mirada, que cómo cambió. Voy a tratar de conseguirme el del 2000, sí, bien, Edith, María. Sí, el año pasado la OMS llevó al Consejo Directivo un proyecto, ¿no?, donde va a pasar a los Estados miembros para que se sumen a metas voluntarias para reducir factores de riesgo, con la velocidad de factores de riesgo. Entonces, no tiene, digamos, capacidad de imponer, no es vinculante en ese sentido, pero sí está trabajando con los países para que de manera voluntaria se comprometan con algunas metas de la reducción de factores de riesgo, ¿no? Si hay aquí, por ejemplo, un conjunto de instituciones que se adscriben a eso ya y se consigue que a través del Consejo Nacional de Seguridad Vial pueda, y sus autoridades, falta este liderazgo, como decía, pueda adscribirse a esas metas voluntarias, ¿no?, con indicadores concretos. Yo creo que sería la mejor manera de ir midiéndolos, ¿no? Porque es cierto, vamos comparando, pero cuando no hay indicadores claros para poder ir midiendo un año con el otro, queda más en la apreciación, ¿no?, que en comparar indicadores, ¿no? Creo que les pasé ese proyecto al Consejo de Sí, pero igual se lo vuelvo a pasar para que lo tengan y ver si hacemos fuerza para que el Perú se adhiera a esas metas voluntarias. Gracias, María. Entonces, vamos avanzando para no extendernos. La idea es tratar de terminar a la 1, o nuestra meta. Vamos a ver si lo podemos conseguir. Cinturones de seguridad, que es el otro punto. También el tema solicitado era ocupantes de vehículo a los que se aplica la ley relativa al uso de cinturón de seguridad, pasajeros de asientos delanteros, traseros o únicamente el conductor. Existe también el decreto supremo que está establecido y ahí está la normativa relacionada al cinturón de seguridad. Las excepciones son los ocupantes de asientos delanteros de vehículos que pertenecen a la categoría L. Esa es la excepción en el caso del cinturón de seguridad que está establecida. Si no me equivoco, ese es mototaxis, ¿no? La categoría L sí, es mototaxis. L5. Ajá. La L5 es el mototaxi. En lo que es sanciones previstas por el incumplimiento del uso de cinturones está la sanción G28, si es que no ha habido una modificación de la norma, la que está establecida en relación a cinturones de seguridad. Como les decía, los que han llegado, bienvenidos, el señor Luis Pecandia, representante del director del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de GTT, el coronel Tolentino, ex policía. Estamos haciendo una revisión de la normativa. La idea del cuestionario tiene dos partes. Una, revisar la normatividad existente y hacer un pequeño análisis de la normativa que tenemos en relación a las causalidades principales y factores protectores relacionados a seguridad vial. Tenemos normatividad, para todo ello lo tenemos. El tema de la discusión que estábamos haciendo era cómo podemos enriquecer esa normativa existente, porque había algunos puntos que ya en base a la experiencia de representantes de Sutran, de las municipalidades, tanto del Callao, de Lima, de La Molina, la policía que está presente, pueda de repente optimizarse alguna de estas normativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para cinturones de seguridad lo tenemos. Cascos, también igual, también tenemos la normativa de cascos, y lo interesante es que es motocicleta o bicicleta, ¿no? Deben usar casco protector, ya está establecido así, ¿no? Sin embargo, no lo venimos promoviendo generalmente. El casco protector usado por el conductor y el acompañante debe tener la identificación del número matrícula de la placa, el que no deberá contar con dispositivos reflectivos o elementos que afecten su visibilidad. O sea, el casco debería tener supuestamente, si no me equivoco, la placa ahí, pero no he visto ese tipo de cumplimiento de la norma. Entonces, sí, el tema de los conductores y acompañantes deberán usar chaleco o chaqueta con material reflectivo. Eso se fue modificado porque yo me acuerdo que hubo un momento que se lanzó ese dispositivo y de ahí dijeron que no se implementaba. Bueno, ojalá que lo saquen porque el número
casco es una cuestión absolutamente irrelevante. Si lo que tú quieres apostar por Visibilidad. seguridad vial, la gente lo tiene que usar. Ajá. En el cuerpo. Hugo, Exacto, no, En el no, cuerpo. la gente, yo misma compro mis cascos de bicicleta bonitos. Ujú. Si me comprara una motocicleta sería, ¿en qué sentido tiene? No entiendo. Si yo puedo usar por último el casco de O mis sea, distintas mira, unidades. si tú quieres, si lo que se busca es Hacer seguro. mira, ha habido absurdos como un alcalde en Piura quería prohibir los cascos cerrados integrales porque se presume que todo motociclista es marca, se presume que todo motociclista es delincuente, Así que estás no. estigmatizando y no logras nada, estás yendo contra la seguridad vial. Imagínate un extranjero que pasa la frontera en moto con casco integral en Piura que lo meten preso. Es absurdo. Y acá otros distritos como que para echarle gasolina a la moto tienes que presentar en el libro, no sé dónde. Normas absurdas. Si tú quieres fiscalizar, aparte que eso de poner el número, yo mañana me falsifico un número y me lo pongo en el casco. Entonces van a atrapar a otro que no tiene nada que ver en el pleito. O sea, me copio el número de placa de otro señor, me lo pongo, cometo un robo y cuando la foto sale van a buscar al pobre incauto que tenía estar en su casa probablemente, pero usamos el número de placa. Si las placas son clonadas. La mejor manera, nosotros habíamos propuesto que se incorpore la tercera placa, que hasta ahora no se está usando para fiscalizar la tercera placa del rodaje, no sé por qué razón todavía no se implementa eso, el Ministerio de Transporte tiene que liderar eso. En las motos también podrían ponerle, porque ya hay, hasta ahora solamente se ponía la tercera placa pero sin el chip activo, o pasivo, perdón. Está ahí en el tanque, en la moto, le El ponen. sticker electrónico. Pero el sticker electrónico que tiene el vehículo, que tiene el chip pasivo, ahora ya se puede colocar en la motocicleta. Y esa es la única forma, como es inalterable, que tú podrías fiscalizar realmente a las motocicletas y a los vehículos en general utilizando la tercera placa. No sé qué se espera para implementar eso. Y cuando instalen, cuando se haga un proceso de fiscalización electrónica bastante más amplio en todo el país, basta con que se pongan los arcos, que se ponga todo el instrumental y se refuerza inclusive seguridad ciudadana. Claro, esa normativa de los chalecos y el casco fue más por un tema de seguridad ciudadana que se Ese fue un implementó. tema de presión, Ajá. ese fue un tema de presión, así, de presión y de imposición del Ministerio del Interior. Pero que no duró mucho, me Pero acuerdo. no fue un tema. Salió el decreto supremo, Ajá. pero como otro decreto supremo se ha dejado en suspenso, o sea, no se está aplicando. No se está aplicando. Lo que sí corresponde ahí en perfeccionar la norma es de que se establezca, dice en el reglamento que se establezcan las características, qué tipo, cómo deben ser los cascos de seguridad, los cascos de los motocicletas, eso sí falta en complementar la norma. Eso sí, ese es un Hay punto. un vacío ahí. Estaba trabajando, yo me acuerdo que nos contactaron del MTC, un ingeniero, no me acuerdo la sociedad, estuvieron revisando la norma de cascos para que sean homologados. Sí, pues eso falta. Porque hay homologaciones de cascos. Tanto la norma de cascos como la tercera placa de rodaje se está trabajando. Hemos tenido ciertos cambios en el ministerio, pero se está retomando el tema de analizar los reglamentos que faltan implementar y comenzar a implementar las medidas en torno a seguridad vial, ¿no? No, sí, yo tengo claro que también es... El tema de la normatividad es bastante... se requiere verdaderamente una mesa amplia de trabajo para recoger algunas apreciaciones. Eso es importante porque a veces nosotros de afuera cuando miramos, si creemos que es la mejor idea, la aplicabilidad es nuestro enemigo, digamos así, ¿no? Adelante, por favor. Vamos a ver cascos, también posibles excepciones del uso de casco, el conductor de categoría L5, obligación o no de que el casco esté abrochado, no se detalla que el casco esté abrochado en los dispositivos legales, eso es lo que se menciona. Cualquier referencia incluida en la ley sobre normas relativas a cascos, Indecopi tiene una norma técnica peruana que establece requisitos y métodos de ensayo de cascos de seguridad utilizados para motociclistas. Cabe resaltar que la revisión de la presente se ha realizado con el objetivo de determinar su vigencia, más no su actualización, que era lo que conversábamos hace un momento en la homologación. Y las sanciones previstas está la G59, que resta 20 puntos y un 8% de una OIT en el caso de la multa, ¿no?
presunta medida preventiva de retención del vehículo y responsabilidad solidaria del propietario. Era lo que está establecido. Dispositivos de retención para niños. Ya existen normas acerca del lugar en que se sientan los niños en función de la edad, el peso o la estatura. Se emitió la ley 30297, que es la que indica que el que conduce un vehículo de uso particular comprendido en la categoría M1, en el cual viaja un niño de hasta 12 años, asegura al menor en el asiento posterior del vehículo, utilizando los sistemas de retención infantil. Esa es la ley. El requisito utilizar los dispositivos de retención, todo niño de hasta 12 años que viaje en un vehículo automotor debe colocarse en el asiento posterior. Grupo 0, niños de hasta 1 año de edad. Asegurar por un sistema de retención infantil conocido como sillas de bebé, colocados mirando hacia el asiento posterior. Grupo 1, niños entre 1 y 3 años de edad. Grupo 2, niños entre 3 y 12 años de edad. Los niños viajan asegurados con el cinturón de seguridad universal. Considero que tiene una buena intención la ley. El problema es la aplicabilidad. Igualmente, está publicado, tampoco se aplica. Ajá. Lo que pasa es que sobre todo el primer párrafo del artículo segundo, para su aplicabilidad se necesita implementar las homologaciones vehiculares. Exacto. Entonces, cuando las homologaciones vehiculares tienen dos componentes, el tema de controlar o regular la calidad de los vehículos que ingresan al país en dos aspectos, seguridad y contaminación. Claro. Y en los aspectos de seguridad vial tú puedes decir, a partir del año X todos los vehículos que ingresan al país deben tener los sistemas de retención infantil tipos tales y cuales. Todos los vehículos que ingresan al país deben tener sistemas de seguridad de los 5 asientos. Todos deben tener frenos ABS, etcétera, etcétera, etcétera. El problema de la inaplicabilidad de esta ley es que justamente, ¿qué pasa con un vehículo anterior que no tiene sistema de retención? Y le pones ahí un tipo de retención SRI, y eso no lo tienen más que algunos vehículos y opcionales. Exactamente. No puedes aplicarlo porque ahí tendría que ser un poco más genérico para que hay otros sistemas previos al SRI que son más aplicables a nuestro país. Son otros que se usa el cinturón de seguridad vial, así invertido y todo, ¿no? La intención es buena, pero hay que perfeccionar la norma. Exacto. Y hay que implementar las homologaciones vehiculares. Gabriela. Desde Citran ya desde hace más de un año, si no me equivoco, con la franja también impulsamos que el sistema que se use sea el ISOFIX o el otro, que sean homologados, tanto en transporte terrestre y personas también, porque no se ve. Y también que se regule el uso de energía obligatoria por el viaje terrestre para menores, ¿no? Claro. No está claro, ni el cinturón para embarazadas no es el adecuado con el que compramos aquí. Claro, esa es parte, y ese sí es un poco complejo porque es ley, o sea, es... Sí, pero también debería haber un plazo en la superioridad al 2018 que se convoque Claro. para que puedan ingresar con La ley es, si no me equivoco, son 5 artículos nada más. 2 y ya. Ajá, Es sí. que, perdonen, pero no debe ser, es que esos son ámbitos de reglamentación, de regulación que le corresponden Al sector. estrictamente al sector, Exacto. al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sacan una norma en la que se establece un tema que es reglamentario, lo elevan a rango de ley y encima mal regulado, sin análisis, sin nada, con buena intención. De buenas intenciones no se hace regulación. Ahora que está mal regulado, ¿cómo hacemos para cambiarlo? Exacto. Hay que hacer O sea, otra ley prácticamente. Mañana sale otro sistema que no sea el SRI, porque esto es dinámico. Y Terminamos haciendo de nuestro ordenamiento jurídico, que lo tenemos que defender también a ese nivel, terminamos haciendo un Frankenstein. En realidad necesitamos una ley marco, en realidad. Sí, Porque esa exactamente. fragmentación de legislaciones que se contraponen unas Sí, a otras sí se no puede. ayuda. O sea, en realidad tenemos muchas leyes, pero solamente una ley marco va a poder armonizar todo eso. Sí, que ese sistema de retención está en el artículo, ¿no? Pero el sistema que tenemos acá no es adecuado, ya es totalmente desfasado, no abarca todos los aspectos, ¿no? En cuanto a transporte de personas terrestres, no está regulado, o sea, varios temas que se quedan en el aire. Justamente porque no se da la posibilidad de reglamentación ya. ¿No? Entonces, en esa línea, teléfonos móviles, uso del teléfono durante la conducción está prohibido por la ley. Por ejemplo, si solo se usa el manual o también con dispositivos de manos libres, está el decreto supremo. Conductor, mientras esté conduciendo, no debe comunicarse mediante uso del teléfono celular en mano si esto implica dejar de conducir con ambas manos sobre el volante de dirección. El uso del teléfono celular de mano es permitido cuando el vehículo esté detenido o estacionado.
Y las sanciones, el G18 resta 20 puntos, 8% de la UIT. Se estableció norma también en relación a ese aspecto. Pero, Sí. entonces, habla de que el uso del teléfono manual, ¿no? Pero también el manos libres, El handfree. pero en la observación no lo dice. Acá. Pero el reglamento ha cambiado. Lo que dice el reglamento de tránsito, estrictamente, si bien eso fue lo que se propuso, ha sido modificado porque lo que se propone ahora es cualquier dispositivo móvil que distraiga al conductor del vehículo, excepto los dispositivos que estén en la parte posterior de los asientos del piloto y el copiloto. Dentro de esa gama están cualquier tipo de dispositivo móvil, puede ser celular, tablet, cualquier cosa que pueda distraer al conductor, ¿no? Ahí estaría todo. Televisores. Todo. También se refiere a eso el reglamento. Claro, por eso cualquier El dispositivo... reglamento también se refiere a eso. Eso se ha modificado ya con... Sí. ¿Qué decreto es? En Se ha junio modificado. del 2016. El año pasado se ha modificado. Eso para actualizar. Eso está bien. Sí, porque hasta televisores, ¿no? Como dice Meredith. Atención posterior a los accidentes, ¿no? Definición si la hay de buen samaritano consignada en la ley. El decreto supremo señala la declaración de conductor samaritano. El conductor que sin haber participado en el accidente recoge a los lesionados y los lleva por iniciativa propia a una posta médica, hospital o clínica, debe dejar en esta los datos que permita su identificación o debe concurrir a hacer su declaración a la comisaría de la Policía Nacional más próxima. Joel, Sí. por favor, una pequeña interrupción. Sí. Si me vino algo, regresamos al punto anterior un ratito. Ok. Esa modificación, doctor, ¿qué pasa con el uso del Waze? También estaría prohibido porque distrae al conductor. El Cualquier navegador. dispositivo móvil. Todos los vehículos vienen con navegador ahora. Ni siquiera, ya no tienes que poner tu teléfono. El vehículo lo tiene. Ahí regresamos nuevamente al tema de homologación. Si la homologación que no existe no lo prohíbe, ¿cómo se permite que ingresen vehículos con esa tecnología y después vas a prohibir su uso? Si es parte del vehículo, ¿cómo lo desactivo? Me parece que hay un problema. El uso de navegadores mundial y ahora los vehículos lo traen incorporado, ya no tienes que poner un teléfono. Entonces, ¿cómo se está permitiendo el ingreso de vehículos con esa tecnología si van a prohibirlo? Exacto. Tendría que venir desde la homologación, prohibido, carros con dispositivos, pero la navegación Y es es universal. distracción, no es distracción, o sea, escuchar radio es una distracción también. Entonces debería prohibirse escuchar radio en el auto, porque el navegador te habla, ¿no es cierto? Entonces, si lo voy a prohibir, también pero debería prohibir. en el navegador uno tiene que... No, tú ingresas tu dirección y después te va diciendo, o a la izquierda o a la derecha, no tienes que mirarlo. Pero el tema es, con esa lógica también se prohibiría el uso de radio, porque es una distracción. Claro. Hay que revisar bien eso. A 300 metros dobles a la derecha. Claro, pero la precisión la tiene... Para precisarle... Claro, la precisión. Creo que va por la precisión, La nueva Alfonso. gestión, cuando hablo de nueva gestión, desde el agosto del año pasado se ha venido revisando las normas a efectos de solucionar estos temas, como dice el doctor Flores, que no concuerdan con nuestra realidad y mucho menos con los vehículos que ingresan al país, ¿no? En ese sentido sí se ha aprovechado y se está planteando la modificación de este artículo, planteando excepciones al uso de dispositivo móvil. Uno de esos casos es el tema del navegador, que te permita ubicar unas coordenadas específicas y que a través de el uso de un audio te pueda dirigir, no te pueda ayudar en la conducción. Claro. Está dentro de eso. Sí, doctor. Una de las cosas en lo que normalmente caemos en nuestro país y en particular los legisladores es tratar de reglamentar toda la conducta, ¿no? Ya se están entrando en detalles, por ejemplo el Waze es imposible evitar que eso utilice un conductor. Entonces lo que tiene que decir la norma es establecer una prohibición general, porque el propósito es que no se distraiga y que tenga las dos manos sobre el volante. Ese es el propósito. De modo que debería perfeccionarse simplemente, sin entrar en detalles, ¿no? No debe usar esto, porque antes hablaba incluso de la infracción de que no debe llevar paquetes, por ejemplo, o algo que obstruya su mirada, perjudique su visión. Entonces, todos esos detalles creo que en la norma lo que hay que tratar es de evitar entrar en detalles, sino simplemente una prohibición general
para que esté incluido aquello que pueda distraer y queda a criterio del conductor finalmente. En Estados Unidos ha subido los accidentes de tránsito precisamente por usar los celulares. Y eso es inevitable y la gente se le advierte, pero con eso no vamos a evitar que la gente lo siga haciendo lamentablemente porque desprecia su propia vida, ¿no? Su seguridad. Ya Creo que la industria está tomando, por el momento está en forma voluntaria. En Estados Unidos ha pasado a ser la primera causa de accidente de tránsito. Claro. En Estados Unidos es el uso de dispositivos electrónicos Así es. que distraen. Ya como todo es electrónico, todo es posible, ¿cierto? Entonces ahora cuando el vehículo, tú estás en tu vehículo, estás conectado al carro, y recibes una llamada, te va a alertar y tienes un tiempo determinado para detener el vehículo, para hablar, si no el vehículo te va a cortar automáticamente el teléfono. Si pasa ese tiempo no te has detenido, la electrónica del vehículo corta la señal y no puedes hablar. O sea, lo van a hacer ya desde el vehículo. Eso, por eso, pero para que llegue tiene que ver con las homologaciones. Si yo digo, a partir de tal año los vehículos que vienen al Perú tienen que tener el dispositivo, ya está. O sea, es importante las Ese punto de la homologación del vehículo es importante porque toda la normativa que tiene que, una parte de la normativa relacionada a esto tiene que verse desde la homologación. Porque si yo primero normo y después homologo, voy a tener que retroceder, ¿no? Entonces, creo que sí, en ese marco debe haber una prioridad de legislaciones, ¿no? Es que algo que venimos impulsando años también, ya se ha conformado el Comité Técnico Consultivo a la DGTT para el tema de las homologaciones. O sea, ya se ha conformado un grupo de trabajo que va a modificar la ficha técnica que está detenida en el tiempo, la ficha técnica de ingreso de vehículos del año 2003. Y del 2003 acá la tecnología ha avanzado, porque eso es un proceso dinámico. Entonces se va a formar un grupo técnico que va a revisar la ficha de homologación y se avanza sobre el proceso de homologación. Yo calculo que en 2 años deberíamos tener, si se sigue un proceso continuo, ya una norma de homologación con características técnicas que incluya una serie de elementos como los que conversamos ahora. Perfecto. Entonces, dando el punto último de la normativa es atención posterior a los accidentes, hablábamos del tema del buen samaritano, la posibilidad que el conductor que está normado, que atienda, el tema es la aplicabilidad hasta cierto punto, ¿no? Yo conductor, veo un accidente, recojo a la persona y la llevo a un establecimiento de salud, consigna la norma que debo dejar mis datos que permitan mi identificación, concurrir a hacer la declaración a la policía y la posta o clínica o la comisaría en su caso debe realizar en el menor tiempo posible esta diligencia, ¿no? Particularmente no conozco que se venga aplicando, ¿no? O sea, ningún establecimiento de salud tiene un padrón de las personas que han recogido a las víctimas y están en esa línea. Sí consignamos que ha sido traído por un conductor, ¿no? En la ficha de vigilancia epidemiológica, más no datos. En el caso de la comisaría, tampoco veo un poco complejo este tema de la identificación y después ir a declarar a la comisaría, ¿no? Que no creo que sea una práctica muy común. Y el otro punto es protección contra la responsabilidad prevista para los buenos samaritanos. ¿En qué sentido es esta protección? O sea, yo veo el accidente, lo subo a mi taxi o a mi carro para ayudar a la persona, muere en el camino y ¿qué nivel de protección tengo yo frente a ese problema? La norma lo que me dice solamente menciona que el establecimiento de salud o comisaría puede realizar en menos tiempo posible la diligencia de declararlo buen samaritano. No se ha encontrado algún mecanismo legal de protección expreso. O sea, simplemente lo único que tenemos es que la comisaría o el establecimiento de salud lo certifiquen o lo verifiquen que él lo trajo de buena voluntad. Más legalmente no sé... Que ni siquiera es un mecanismo para proteger al samaritano. Exacto. Claro, solamente le doy su estrellita que fue buen samaritano prácticamente y no lo protejo. En general a la gente lo que le vas a generar es el problema de que además va a tener que ir a declarar en el proceso a la comisaría, a la fiscalía y... No, lo van a involucrar, o sea, de todo modo involucran en y investigación. si fallece, con esa norma en realidad el incentivo que se genera es perverso, cuando en realidad se debería tratar simplemente como se recogen los datos de la persona porque es natural, o sea, que se recojan los datos a menos que se quiera dar a la fuga.
Y ese es el tema que nosotros, por ejemplo, los que estamos un poco en salud, a veces algunos médicos no quieren intervenir justamente por ese punto. Dicen, no, si yo lo trato siendo médico y fallece, me llaman a mí, o sea, ya me implican dentro del proceso y las personas comunes no están a veces en ese momento de querer seguir todo un proceso judicial en que te llamen a testificar y generar. Entonces este es un punto que podríamos ver cómo lo mejoramos. Tema solicitado: responsabilidad de los servicios de atención de salud de prestarles servicios de forma gratuita a todas las personas con traumatismos. Nosotros tenemos la Ley General de Salud, la Ley 27604, que fue modificada y en donde se establece que todo establecimiento de salud es obligatoriedad, atención de emergencias. Es obligatorio, no específica por accidente de tránsito, simplemente general, atención de emergencias donde está incluida las lesiones por accidentes de tránsito. Ningún establecimiento de salud puede negarse a atender a una persona. Y eso es algo que tenemos nosotros que trabajar bastante, porque sí hemos recibido la denuncia de la policía y de los bomberos que a veces el establecimiento no deja porque no. ¿Tiene SOAT? No. Entonces llévatelo al otro hospital, o tiene AFOCAT, peor, ya ni lo reciben. Entonces eso no es, la idea ahí es que se atienda a la emergencia. La facturación es otro momento, es otro proceso, muy distinto. Ahí es la vida la que tiene que llevarse a cabo y ahí es donde tenemos nosotros que trabajar un poco mejor este tema. Y el otro es, aprueba el reglamento que respeta la obligación de los establecimientos a dar atención médica en casos de emergencia, que era lo que decía, y ahí también incluso señala la evaluación de la situación socioeconómica, etcétera, etcétera, de la víctima. Si en caso es una persona que no tiene o un NN, hay toda una evaluación socioeconómica que se hace en el establecimiento de salud para cubrir incluso la atención. Entonces, parte de ahí, como les decía, lo interesante de este proceso es que hemos hecho una revisión puntual en base a los temas solicitados por la OMS. Y que digamos es una normativa básica relacionada a lo que como país tenemos en seguridad vial y cuál se pueda perfeccionar. Yo les voy a compartir a todos, y si hay algún cambio o alguna actualización que haya que desarrollar, yo les agradecería que me lo alcance con la precisión al día martes o miércoles, a más tardar, si hay algo que precisar, y para poder ya entregar esta revisión, digamos así, ¿no? Esta primera revisión. Sí. Un comentario al respecto. Efectivamente, hay un sector de la población que sufre accidente de tránsito y no es atendido. El SOAT, el Fondo de Contingencia del SOAT, es solamente para aquellos casos en que el vehículo se da la fuga. No está contemplado, por ejemplo, el hecho de que los vehículos no tengan SOAT. Entiendo que hay una resolución de Indecopi que obliga, si son dos vehículos los que protagonistas y el causante del accidente es el que no tiene SOAT, el otro que tiene el SOAT debe atender a la víctima. Pero esto es una resolución de Indecopi, o sea, no está dicha la norma. ¿Qué han hecho? Las compañías de seguros han apelado y en este momento está en el Tribunal Constitucional. Y lo más probable es que le den la razón a las compañías de seguros. Entonces, ese vacío debería perfeccionarse en la norma para que el fondo de contingencia que las compañías de seguros entregan anualmente al Ministerio de Transportes sea utilizado para estos casos en que realmente las víctimas están absolutamente abandonadas. El caso que hemos mencionado, el caso, por ejemplo, en el que llega un ciudadano atropellado a una clínica o un hospital, ese hospital pueda utilizar ese fondo de contingencia para estos casos, ¿no? Creo que es importante, si hay un fondo del seguro, y en este momento el Ministerio de Transportes, estuve en un evento hace como una semana, lamentablemente mi memoria es muy frágil, tiene varios millones tienen el fondo de contingencia y hay dinero que es finalmente de las personas que han pagado el SOAT y no lo han cobrado, ¿no? Que es el fondo de contingencia. Y hay un montón de no cobrados, ¿no? Así es, hoy día también lo escuché en radioprogramas, que hay no sé, 2 millones, cuántos millones que no han cobrado y ese dinero va a ir al fondo de contingencia. O sea, habría que perfeccionar de repente en esta ley o de repente en el reglamento del SOAT para que estas personas que son víctimas de accidentes de tránsito y no tienen de dónde recurrir por diferentes circunstancias sean atendidos por el fondo de contingencia. Sí, solamente comentar que, en efecto, a mí en realidad me preocupa que cuando buscamos perseguir fines que son importantes, buenos, como la protección de las personas, tenemos que ser muy cuidadosos
con los remedios que utilizamos para poder regular este tipo de situaciones. Porque si simplemente establecemos que el SOAT del vehículo que sí tiene cubra los costos del accidente de las personas implicadas, de la otra unidad que no tiene SOAT, claro, en realidad estamos generando un incentivo a la informalidad, teniendo así en es, cuenta además que no tenemos adecuados estándares de fiscalización. Entonces, claro, eso sí está mal, evidentemente, ahí tiene razón, y por eso va a ahí ganar el MTC va a tener las que, compañías de seguros. y además va a tener que revisar, y además yo quiero llamar la atención de algo que normalmente no se mira y no se tiene en cuenta, es que ahora el peso de regulación de las entidades es una tarea mucho más grande que antes. No basta con que tú pienses que esté bien, no basta con que creas que es justo, no basta con que hagas una priorización de derechos, ¿no es cierto?, la vida, la seguridad. Tienes que hacer un análisis regulatorio, de impacto regulatorio, prácticamente de cada norma. Si no, te la traen abajo. Claro. O no, En cada artículo tiene que hacer una valoración económica y social de por qué la regulación es la mejor a comparación de otras regulaciones o de buenas prácticas de otros países, aplicar si esa regulación es posible en el Perú y si es económicamente viable, ¿no? y Es por el nuevo cada requisito cosa que a través de los hagas. nuevos decretos legislativos. Creo que No eso no sería bastante saludable, por utilizando un Sí, pues, término... pero lo que Sí, quiero pero- que comprendan es que eso demora y es complicado. Exactamente, exactamente. Y es muy complejo No y es- es muy No complicado. es del íntegro de una norma, es del artículo, de los requisitos que uno propone en cada procedimiento, por ejemplo. Entonces, el trabajo que se hace, si bien es cierto, ya nosotros hemos sacado ahora último una sobre una modificación al reglamento de transporte, que también tiene un análisis de impacto regulatorio, y es un trabajo extenso, ¿no?, que demanda mucho tiempo. A nosotros, por ejemplo, ahí desde el Ministerio de Salud, a través de la estrategia, nos ponemos a disposición, porque, por ejemplo, estos temas nosotros manejamos, tenemos datos de lesionados, de muertos, que se pueden costear y que justamente a veces justifican la implementación de una normativa. Y esa es esa información que a través de la Dirección de Epidemiología anualmente o mensualmente se recoge. O sea, tenemos una actualización, Iriana, creo a 2 meses, ¿no? O sea, un retraso de 2 meses de información en cuanto a la vigilancia. Es en línea. En línea, prácticamente. Entonces, si en 2017, por ejemplo, tenemos información que pueda servir para, frente a una normativa que se quiere implementar con estos temas, podamos ayudar en la justificación. Porque ese es aspecto de costo de vida, costo de salud, atención hospitalaria, atención prehospitalaria, todo lo que lleva el hecho de un accidente, ¿no? Y que al final genera un gran problema económico que a veces no se ve, ¿no? Y que se puede justificar la normatividad existente. Entonces eso sí, siempre cuente con nosotros en esa línea, tanto conmigo como con Liliana, para poder ayudar. Es importante esa figura. Lo que hablaba, era importante el tema del Foncosoat, que es otro tema que también tiene un buen tiempo que no se ha movido mucho el tema. En realidad, con los establecimientos de salud ha hecho algunos convenios, algunos hospitales, para lograr que cuando son pacientes con atropello y fuga, puedan ser atendidos a través del Fondo de Compensación del SOAT. El tema que ellos siempre manejan es que el fondo no es muy grande. El fondo, a pesar que tiene una cantidad, lo ven insuficiente y solamente se ha centralizado en Lima. Sí, porque la población del interior no conoce. A nivel de regiones no funciona. Yo estuve, un funcionario del Ministerio de Transportes, estuve como hace 2 semanas, creo, en una universidad, y él dijo que sí tenían dinero ahora. Antes, hace 6 años más o menos, no tenían mucho dinero, pero ahora sí tienen dinero, sí tienen fondos, y habría que ser bien utilizado, ¿no? Claro, y la figura ahí es cómo se empieza ya a demarcar en otras regiones, porque el fondo de compensación, si tú tienes un atropello de fuego en Moquegua, tienes que hacer el trámite acá en Lima. Así es. Entonces, muchas veces eso es... y yo creo que si se hacía una reunión que tuve hace 2 años con ellos en un histórico, casi gran porcentaje era Lima. Creo que tenían 2 personas que pagaron en Arequipa, una en Trujillo y otra por ahí. Más no había nada en la región. Entonces ahí, por ejemplo, nosotros decíamos, trabajemos con los establecimientos de salud para que se generen oficinas de repente ahí, o espacios,
que se pueda trabajar. Porque Los gobiernos regionales. Exacto, deberían las abrir una direcciones oficina. regionales de transportes, ¿no? Entonces ese es otro aspecto que hay que mirar. Bien, yo agradecerles esa primera parte, vamos a entrar a la segunda parte que ya es el cuestionario que les envié.